Keitar se encontraba en la plataforma de observación de la estación Kepler, observando cómo las especies más nuevas que se unían a la coalición se preparaban para el entrenamiento. Los humanos se movían de manera diferente a otras especies. Donde los seirianos se movían con pasos precisos y calculados, los humanos parecían rebotar y cambiar constantemente. Su equipamiento parecía rudimentario comparado con las elegantes armas de energía que portaba su gente. Primitivo, murmuró Ketvar para sí mismo. Sus 4 ojos siguieron al escuadrón humano mientras revisaban sus armas cinéticas, lanzadores de proyectiles que usaban químicos explosivos para lanzar balas de metal. Era como ver a niños jugar con piedras y palos. El capitán Jake Morrison lideró el escuadrón humano. Era más bajo que la mayoría de los soldados de la coalición, pero se comportaba como un guerrero. Su voz se escuchó en todo el área de entrenamiento mientras hablaba con su equipo. Escuchen, gente. Hoy entrenamos con nuestros nuevos amigos extraterrestres. Piensan que estamos atrasados porque usamos balas en lugar de láseres. Mostrémosles lo que se puede hacer al revés. La teniente Amy Rodríguez se rió mientras se ponía su equipo. ¿Les contamos la sorpresa que tenemos preparada? Negativo, respondió Morrison. Déjalos que lo descubran de una manera divertida. El chip traductor de Ketvar funcionó perfectamente, pero todavía no entendía el humor humano. Todo les parecía una broma, incluso el entrenamiento militar. Esta actitud casual les haría morir en un combate real. El escenario de entrenamiento comenzó en un entorno de ciudad simulada. Las fuerzas de Sepiran mantuvieron la posición elevada con una potencia de fuego superior. El objetivo era simple. Llega al centro de mando y coloca una baliza. La doctrina estándar de la coalición exigía fuego de supresión, avances coordinados y fuerza abrumadora. Ketvar esperaba que los humanos siguieran el protocolo. No lo hicieron. El escuadrón de Morrison se dividió inmediatamente en 4 direcciones diferentes. El sargento Ben Carter, su tirador, trepó a una posición imposible en una pared dañada. La soldado Lisa Park desapareció en lo que parecía un túnel de mantenimiento. Rodríguez desapareció por completo. ¿Qué están haciendo? Ketvar le preguntó al comandante Beltar, su superior. Cometiendo errores, respondió Beltar. Obsérvelos fracasar y aprenda porque la disciplina es importante. Pero no fallaron. El primer disparo de Carter desactivó el conjunto principal de sensores del puesto de mando sapiriano. Park apareció detrás de las líneas enemigas y comenzó a bloquear sus comunicaciones. Morrison y Rodríguez atacaron desde flancos opuestos simultáneamente. Los zafirianos tenían mejores armas, mejores armaduras y mejores posiciones. Deberían haber ganado fácilmente. En cambio, se encontraron confundidos y superados en sus estrategias. Los humanos no usaron nada más que tácticas básicas, pero las usaron de maneras que nadie esperaba. Rodríguez apareció en una azotea a la que debería haber sido imposible llegar. Ella había escalado el exterior del edificio usando una especie de abrazaderas magnéticas. Sus cargas explosivas destruyeron 3 posiciones defensivas en segundos. ¿Cómo llegó allí? Cuando Katar preguntó, los humanos escalan. Dijo Beltar, sonando desconcertado. Ellos escalan todo. El ejercicio terminó con el escuadrón de Morrison colocando exitosamente su baliza mientras los defensores sapirianos todavía intentaban averiguar de dónde provenían los ataques. Los humanos habían ganado utilizando equipo inferior contra una fuerza superior. Después del ejercicio, Ketvar se acercó al equipo de Morrison. Necesitaba comprender lo que había presenciado. Sus tácticas fueron poco convencionales, le dijo a Morrison. Morrison sonrió. Esa es la idea. Si el enemigo puede predecir lo que harás, ya estás muerto. Pero violaste los protocolos de asalto estándar. Separaste tus fuerzas. Tomaste riesgos innecesarios.
¿Ganamos?, preguntó Rodríguez, limpiando su rifle. Sí, pero los protocolos no eran los adecuados para esta situación, interrumpió Carter. Nos adaptamos. Eso es lo que hacen los humanos. Tar examinó su equipo con más atención. Las abrazaderas magnéticas que Rodríguez había usado eran improvisadas con herramientas de mantenimiento. El rifle de Carter estaba modificado con piezas que no deberían funcionar juntas, pero de alguna manera lo hicieron. El inhibidor de comunicaciones de Park se construyó con componentes electrónicos de repuesto. Modificaron su equipo sin autorización, dijo Qatar. Lo mejoramos, respondió Park. El equipo estándar está hecho para situaciones estándar. El combate real no es estándar. Esa noche, Qatar revisó las grabaciones del entrenamiento con creciente preocupación. Los humanos habían demostrado algo imposible. Habían convertido sus debilidades en fortalezas. Sus armas primitivas eran más difíciles de detectar que los rayos de energía. Su equipo improvisado era más difícil de contrarrestar porque no existía en ninguna base de datos. Lo más inquietante era su actitud ante el riesgo. Los zafirianos calculaban las probabilidades antes de tomar decisiones. Elegían el camino con mayor probabilidad de éxito y menor probabilidad de bajas. Los humanos parecen elegir el camino que nadie más tomaría, sin importar el riesgo. El comandante Beltar se unió a él en la sala de revisión. ¿Qué opinas de nuestros nuevos aliados?, preguntó. Son peligrosos, respondió Ketvar. Para el enemigo, sí. Para todos. Tabar detuvo la grabación en el rostro de Rodríguez mientras colocaba explosivos. No había miedo allí, solo concentración. Ellos no piensan como nosotros. No calculan las probabilidades de supervivencia ni consideran las consecuencias. Simplemente actúan. Quizás por eso sobrevivieron en su mundo. Beltar sugirió que su planeta era hostil. Solo los adaptables sobrevivieron. Keitvar había leído los informes sobre la Tierra, los constantes desastres naturales, la fauna depredadora y los extremos climáticos. La mayoría de las especies habrían desarrollado mejor tecnología para superar tales desafíos. Los humanos, en cambio, habían desarrollado mejores instintos. El día siguiente trajo escenarios de combate avanzados, guerra urbana multinivel, combate en gravedad cero y operaciones en entornos peligrosos. En cada ocasión, los humanos encontraron nuevas formas de sorprender a sus oponentes. En el escenario urbano, usaron materiales de construcción como armas. En gravedad cero, se movieron como si hubieran nacido en el espacio. En el ejercicio en entornos peligrosos, prosperaron en condiciones que ralentizaban a otras especies. Kavar comenzó a comprender que los humanos no solo se adaptaban a nuevas situaciones, se entusiasmaban con ellas. Cuanto más peligroso e impredecible era el escenario, más energía mostraban. Durante un descanso entre ejercicios, escuchó a Morrison hablando con su escuadrón. Recuerden, gente, no existen las tácticas injustas. Solo hay victorias y derrotas. El enemigo no los seguirá. Reglas, así que nosotros tampoco. ¿Y si la situación parece imposible?, preguntó Park. Entonces lo hacemos posible, respondió Rodríguez. Imposible simplemente significa que nadie lo ha resuelto todavía. Ese comentario se quedó grabado en la mente de Keitar durante horas. La mayoría de las especies aceptaban las limitaciones. Los humanos las trataban como rompecabezas por resolver. El ejercicio de entrenamiento final fue una simulación de desastre. Una estación espacial bajo ataque, sistemas fallando, recursos limitados y fuerzas enemigas abrumadoras. El escenario estaba diseñado para poner a prueba la toma de decisiones bajo estrés extremo. Otras especies de la coalición priorizarían la evacuación y el control de daños. Los humanos probablemente intentarían algo descabellado. No decepcionaron. El escuadrón de Morrison convirtió el desastre en un arma.
Usaron los sistemas defectuosos para crear trampas. Convirtieron los escombros en proyectiles. Convirtieron la estación dañada en un laberinto que solo ellos podían recorrer. Cuando terminó el ejercicio, el escuadrón humano no solo había sobrevivido, sino que había eliminado a todas las fuerzas enemigas y salvado la estación. Lo habían hecho con equipo que apenas funcionaba y con probabilidades que deberían haber sido imposibles. Qatar los observó celebrar su victoria. Rieron y bromearon como si hubiera sido un entretenimiento en lugar de una prueba de habilidades de supervivencia. Su actitud despreocupada ante el peligro era inquietante. Esa noche, Qatar presentó su informe sobre las capacidades humanas de combate. Escribió que eran efectivas pero impredecibles. Lo que no escribió fue su creciente sospecha de que la mayor arma de la humanidad no era su adaptabilidad ni su improvisación. Era su total negativa a aceptar que nada era imposible. La alarma sonó en la nave de transporte de la coalición al salir del hiperespacio. Kefar corrió a la sala de reuniones donde el comandante ya estaba estudiando las pantallas tácticas. Los asaltantes de la hegemonía han tomado la estación minera Titán. Tar anunció a la fuerza mixta de la coalición. 300 civiles están atrapados dentro. Las defensas automatizadas han fallado. Keitbar examinó los datos. 12 naves enemigas rodeaban la estación. Los defensores solo contaban con fuerzas de seguridad básicas con armas ligeras. Esta sería una operación de supresión estándar. Abrumar a los asaltantes con una potencia de fuego superior y rescatar a los civiles. El sargento Tony Chen estudió las mismas pantallas con sus marines humanos. Su expresión era diferente a la de los apirianos. Donde ellos veían un problema táctico que requería una solución metódica, Chen parecía ver una oportunidad. ¿Cuántos asaltantes hay dentro de la estación?, preguntó Chen. Aproximadamente 60 soldados de combate, respondió Beltar. Han asegurado los niveles principales y tienen rehenes en el centro de operaciones. ¿Los equipos mineros siguen operativos? Sí, pero no veo qué importancia tiene eso. Chen sonrió. No era una expresión agradable. Todo importa. El asalto comenzó según la doctrina de coalición estándar. Las naves apiranas se enfrentan a la flota enemiga mientras las lanzaderas de asalto avanzan hacia las bahías de atraque de la estación. El plan requería la violación coordinada de 3 puntos de entrada seguida de la limpieza sistemática de cada nivel. Los marines de Chen tenían otras ideas. En lugar de dirigirse a las bahías de acoplamiento, su lanzadera se acercó a la sección industrial de la estación. La cabo María Santos y el soldado Danny Kim se prepararon para trabajar en gravedad cero mientras el resto del escuadrón preparaba equipo que no estaba en ningún manual. ¿Qué están haciendo?, Keitbar preguntó a través del canal de comunicaciones. Improvisando. Chen respondió. Las tácticas estándar funcionan cuando el enemigo espera tácticas estándar. Estos asaltantes probablemente ya han luchado contra las fuerzas de la coalición. Saben lo que solemos hacer. Santos y Kim caminan espacialmente hacia el conjunto láser de minería de la estación. Estas enormes herramientas industriales fueron diseñadas para atravesar asteroides. En manos de Santos, se convirtieron en algo completamente distinto. El primer barco pirata explotó sin previo aviso. Su piloto nunca vio el láser minero que atravesó su casco como si fuera papel. El segundo barco intentó alejarse, pero se encontró con que 3 plataformas mineras diferentes lo atacaban. Imposible, murmuró Beltar. Esos sistemas no están diseñados para el combate entre barcos. Ya lo son, afirmó Chen. Mientras Santos convertía equipos de minería en armas, Kim resolvía el problema de entrada. En lugar de utilizar el muelle fuertemente defendido, Basi accedió a la estación a través de conductos de procesamiento de mineral. Estos pasajes nunca fueron diseñados para el acceso humano, pero Kim logró pasar por ellos de todos modos. Qatar observó la imagen que la cámara del casco de Kim transmitía con creciente incomodidad. El marine humano se arrastró a través de espacios apenas lo suficientemente anchos para su cuerpo,
moviéndose por áreas llenas de maquinaria industrial y productos químicos de procesamiento tóxicos. Cualquier ser racional rechazaría una misión así. Kim emergió dentro de los niveles inferiores de la estación, detrás de las líneas enemigas. Su primer objetivo fue el centro de distribución de energía. En lugar de intentar restablecer las operaciones normales, comenzó a redirigir la energía a sistemas que los asaltantes no sabían que existían. La iluminación de emergencia se apagó, dejando partes de la estación a oscuras. La gravedad falló en áreas clave, dejando a los asaltantes flotando indefensos. Los sistemas de reciclaje de aire comenzaron a bombear polvo de minería a través de la ventilación, haciendo imposible respirar sin filtros. ¿Cómo sabía de esos sistemas? Qatar preguntó. No lo hizo, respondió Chen. Lo va descubriendo sobre la marcha. Los humanos somos buenos haciendo que las cosas funcionen de maneras para las que no fueron diseñadas. El asalto principal comenzó mientras Kim creaba caos desde dentro. Pero en lugar de violar las bahías de atraque defendidas, los marines de Chen entraron a través de pozos de mantenimiento, escotillas de emergencia y tubos de carga. Vinieron de direcciones que los asaltantes nunca consideraron defender. La soldado Lisa Park estableció comunicaciones con los civiles atrapados y comenzó a coordinar su evacuación a través de rutas que solo existían en los planos de mantenimiento. Ella guió a las familias a través de túneles de servicio, mientras que Danny Kim utilizó explosivos mineros para crear nuevos pasajes cuando los existentes estaban bloqueados. Santos había convertido el equipo de trituración de orcos de la estación en una fábrica de armas. Los restos de metal se convirtieron en proyectiles. Los tanques de procesamiento químico se convirtieron en granadas improvisadas. Incluso los carros mineros se convirtieron en vehículos blindados para moverse por zonas peligrosas. Keitbar siguió a su escuadrón Zapirano a través de los pasillos principales de la estación, esperando encontrar una fuerte resistencia. En cambio, encontraron a asaltantes confundidos, lidiando con fallas en los equipos, peligros ambientales y ataques desde direcciones imposibles. ¿Desde dónde disparan? Un asaltante exigió información a través del canal de comunicaciones que su escuadrón estaba monitoreando. Las paredes, respondió otro. Están en las paredes. Los marines de Chen no solo usaban puntos de entrada poco convencionales. Usaban la estructura de la estación como camuflaje y cobertura. Aparecían por los conductos de aire, emergían de los paneles del suelo y se dejaban caer desde los puntos de acceso del techo. Los asaltantes se habían preparado para un asalto estándar. Habían fortificado cuellos de botella, establecido campos de tiro superpuestos y posicionado a sus mejores tropas en puntos críticos. Nada de eso importaba cuando el enemigo se negaba a atacar esas posiciones. Keitbar observó a Kim colocar explosivos en una viga de soporte que provocarían el derrumbe de una sección del suelo, dejando caer a los asaltantes a un nivel inferior donde Santos esperaba con un láser minador. La coordinación requería una sincronización precisa y una confianza total entre los miembros del escuadrón. ¿Cómo se comunican tan eficazmente?, preguntó a Chen. Tu escuadrón funciona como un solo organismo. Nos conocemos, respondió Chen. Hemos entrenado juntos, luchado juntos, fracasado juntos. Cuando has pasado por suficientes situaciones imposibles con alguien, aprendes a pensar como esa persona. La operación que debería haber durado horas terminó en 30 minutos. Los asaltantes estaban muertos, capturados o huyendo. Los civiles estaban a salvo. La estación estaba segura, pero Keitbar se sintió más perturbado que aliviado. Estudió las consecuencias del ataque humano. Cada pieza del equipo minero había sido convertida en arma. Todos los sistemas habían sido reutilizados. Cada espacio se había convertido en una ventaja táctica. Lo más inquietante fue la forma casual en que los humanos discutieron lo que habían hecho. Santos hablaba de convertir nuestras trituradoras en armas de proyectiles como si estuviera discutiendo recetas de cocina.
Kim describió cómo se arrastraba a través de productos químicos en proceso como si estuviera informando sobre las condiciones climáticas. ¿No tenías miedo? Kate Barr le preguntó directamente a Kim. Kim pareció desconcertado por la pregunta. ¿De qué? Los productos químicos podrían haberte matado. Los pasajes podrían haberse derrumbado. Podrías haber sido aplastado por la maquinaria. Podría haberlo hecho, asintió Kim. Pero no lo estaba. El miedo a lo que podría pasar no ayuda a afrontar lo que está sucediendo. Esa noche, Ketar revisó las imágenes de la batalla con creciente inquietud. Los humanos habían convertido una instalación industrial en un arma de guerra en menos de una hora. Habían utilizado sistemas de maneras que los diseñadores nunca imaginaron. Habían encontrado oportunidades tácticas en peligros ambientales que deberían haber sido obstáculos. Lo más inquietante fue su actitud ante el riesgo. Los sapirianos calcularon pérdidas aceptables antes de iniciar las operaciones. Los humanos parecían asumir que encontrarían una forma de tener éxito sin importar las probabilidades. El comandante Beltar se unió a él en la sala de análisis. Funcionamiento eficaz, comentó. Demasiado efectivo, respondió Ketar. No solo derrotaron al enemigo, convirtieron el campo de batalla en un arma. ¿Eso es problemático? Kate Barr detuvo la grabación en el rostro de Santos mientras ella apuntaba manualmente un láser minero a una posición enemiga. No hubo vacilación, ni duda, solo una determinación concentrada en resolver el problema que tenía frente a ella. Ellos ven la guerra de manera diferente a nosotros, dijo finalmente. Usamos armas para luchar. Lo convierten todo en un arma. Quizás por eso son aliados efectivos. Ketar no estaba seguro de si eran aliados. Socios, sin duda, miembros de la coalición, obviamente, pero aliados implicaban valores compartidos y enfoques similares ante el conflicto. Los humanos abordaban el conflicto como un rompecabezas que podía resolverse con creatividad y determinación. No veían las limitaciones como barreras, sino como parámetros que sortear. Esa noche soñó con humanos convirtiendo su propia nave en un arma, reutilizando sistemas de soporte vital y equipos de navegación en instrumentos de destrucción. En el sueño, lo hacían con la misma eficiencia despreocupada que habían mostrado en la estación minera. Al despertar, Ketar se dio cuenta de que ya no solo desconfiaba de las capacidades militares humanas. Empezaba a temerles. La base próxima llevaba 3 semanas sitiada. La enorme flota de la hegemonía rodeaba el puesto de avanzada de la coalición como depredadores que rodean a una presa herida. Las líneas de suministro estaban cortadas. Las comunicaciones, interrumpidas. La esperanza se agotaba. Ketar permanecía en el centro de mando observando las exhibiciones tácticas con creciente desesperación. La base albergaba a 12.000 efectivos de la coalición de 6 especies diferentes. La comida duraría una semana más. Las reservas de energía estaban agotadas. Los suministros médicos estaban casi agotados. Deberíamos considerar las condiciones de rendición, sugirió el comandante Texel, en representación del contingente altariano. La hegemonía se ha ofrecido a tratar a los prisioneros según las convenciones galácticas. De acuerdo, dijo el capitán Zorit de la delegación Crystalline. Continuar resistiéndose no tiene ningún propósito estratégico. Otros comandantes de la coalición asintieron. Los cálculos eran simples. Los superaban en número 50-1. Sus armas eran inferiores. Su posición era desesperada. El mayor Rick Thompson permanecía sentado en silencio al final de la mesa de conferencias. El comandante humano había dicho poco durante las sesiones de planificación de la semana anterior. Su silencio se había interpretado como la aceptación de lo inevitable. Se equivocaba. ¿Rendirse?, preguntó Thompson con voz serena. ¿Alguien dijo rendirse? La situación es desesperada, explicó el mayor. Hemos ejecutado todas las simulaciones tácticas. No existe ningún escenario en el que podamos romper el asedio con éxito. Thompson sonrió.
Era la misma expresión que Kavar había aprendido a temer durante sus operaciones anteriores. Entonces tendremos que hacer nuestro propio escenario. La capitana Sarah Kim, la oficial de inteligencia humana, activó una pantalla holográfica que mostraba las posiciones de la flota enemiga. Hemos estado monitoreando sus comunicaciones durante 3 semanas. Creo que encontré algo interesante. La pantalla destacó la nave de mando Hegemony, un enorme dreadnought en el centro de su formación. La coordinación de su flota depende de este barco. Si lo eliminan, los buques más pequeños perderán coherencia táctica. Imposible, afirmó Sort. Ese barco tiene más potencia de fuego que toda nuestra base. Está protegido por escudos de energía y rodeado de escoltas. También es predecible, respondió Thompson. Mantiene la misma posición, sigue las mismas rutas de patrullaje, utiliza los mismos horarios de comunicación. Los enemigos predecibles cometen errores. El teniente coronel Alex Murphy, coordinador de logística humana, revisó los inventarios de suministros. Hemos estado racionando todo durante semanas, pero he estado almacenando algo especial. El inventario mostró cantidades masivas de suministros de limpieza industrial, explosivos mineros y productos químicos de mantenimiento. Objetos que otras especies consideraban inútiles en situaciones de combate. ¿Qué estás planeando? Keitbar preguntó, aunque no estaba seguro. Él quería saber. Química, respondió Murphy alegremente. Mezcla los compuestos adecuados y obtendrás reacciones muy interesantes. La sargento técnica Nina Walls se unió a la discusión, portando los esquemas de los sistemas de energía de la base. Puedo redirigir la energía del soporte vital al deflector principal. No durará mucho, pero podría darnos una oportunidad de algo espectacular. ¿Una oportunidad de qué?, exigió Tesal. De convertir esta base en la escopeta más grande de la galaxia, respondió Thompson. El plan que surgió durante las siguientes 6 horas violaba todos los principios de la guerra convencional. Donde las tácticas normales exigían la preservación de los recursos, los humanos proponían gastarlo todo. Donde la doctrina exigía un cálculo cuidadoso de las probabilidades, sugirieron ignorar la probabilidad por completo. La operación comenzó a las 300 horas de Zoro. Nina Walls se preparó para una misión EVA que debería haber sido un suicidio. Los acoplamientos de energía externos de la base habían sido dañados por fuego enemigo. Repararlos requería trabajar en espacio abierto bajo bombardeo. Walls se lanzó desde la esclusa de aire. Mientras los sensores enemigos se enfocaban en otras secciones de la base, llevaba herramientas, repuestos y la determinación de. Qatar lo encontró admirable y aterrador a la vez. Las naves de patrulla de la hegemonía pasaron a kilómetros de su posición. Sus sensores deberían haber detectado su traje EVA con facilidad. No lo hicieron porque Walls lo había cubierto con escombros y fragmentos de metal que lo hacían parecer restos flotantes. Kate observó la imagen de la cámara de su casco mientras trabajaba. Los rayos de plasma de las armas de asedio pasaron lo suficientemente cerca como para ionizar el aire alrededor de su traje. La metralla de las secciones de la base que explotaban silbaba junto a su casco. Continuó trabajando como si estuviera reparando equipo en un taller seguro. ¿No tienes miedo?, preguntó por el canal de comunicación. Aterrorizada, Walls respondió sin detener su trabajo. Pero el miedo no arregla los acoplamientos de potencia. Mientras Walls trabajaba afuera, Murphy creaba sus armas químicas dentro de la base. Los suministros industriales se convirtieron en compuestos explosivos que no existían en ningún manual militar. Los productos químicos de limpieza mezclados con cargas mineras crearon reacciones con resultados devastadores. Sarah Kim usó el sistema de comunicaciones de la base para enviar información falsa a la flota enemiga. Los convenció de que la base planeaba un intento de evacuación desesperado. Las naves de la hegemonía ajustaron sus posiciones para interceptar las cápsulas de escape previstas. El reposicionamiento fue justo lo que Thompson necesitaba. A las 6 horas de oro,
Walls completó sus reparaciones y el deflector principal de la base se activó con una potencia que nunca fue diseñada para soportar. Los explosivos improvisados de Murphy detonaron en una secuencia cuidadosamente sincronizada, creando una enorme nube de proyectiles dirigida directamente a la nave de mando de la hegemonía. El conjunto de deflectores concentró toda la energía restante en acelerar el campo de escombros a velocidades imposibles. Trozos de metal, explosivos químicos y componentes aleatorios de la base se convirtieron en proyectiles hipersónicos que ningún escudo pudo detener. La destrucción de la nave de mando fue instantánea y espectacular. La enorme nave simplemente se desintegró cuando miles de proyectiles improvisados atravesaron su casco a velocidades relativistas. Las naves de la hegemonía más pequeñas perdieron la coordinación de inmediato. Su formación se disolvió mientras los capitanes intentaban comprender qué había sucedido. Algunos huyeron, otros atacaron al azar. La mayoría simplemente se desvió, confundidos. Thompson no les dio tiempo a reorganizarse. Todo el personal restante a las lanzaderas de asalto, ordenó. Estamos. Llevarles esta pelea mientras están confundidos. ¿Con qué?, preguntó Zorit. Gastamos todas nuestras armas en ese ataque. Fabricaremos nuevas, respondió Thompson. El contraataque que siguió desafió todos los principios del combate espacial. El personal humano usó herramientas de mantenimiento como armas, convirtió el equipo de emergencia en equipo de asalto y transformó las lanzaderas civiles en naves de ataque. Kate se encontró en una lanzadera pilotada por el capitán Bobby Taylor, un oficial naval humano que usaba un transportador de carga para atacar naves militares. Taylor había quitado las puertas de la bodega de carga y había llenado el espacio con voluntarios que portaban armas improvisadas. «Esto es una locura», murmuró Ketvar mientras se acercaban a un destructor de hegemonía. «Probablemente», asintió Taylor. «Pero una locura es difícil de planificar». Se aferraron al casco de la nave enemiga y comenzaron a cortar con equipo de soldadura industrial. La tripulación de Hegemony no tenía protocolos para lidiar con atacantes que usaban herramientas de construcción. Sus sistemas defensivos estaban diseñados para detener equipo militar, no equipo de mantenimiento. El abordaje fue un caos. Los humanos usaron herramientas de manipulación de la gravedad como armas, convirtieron los sistemas ambientales en trampas y convirtieron el equipo de la nave enemiga en contra de su tripulación. Lucharon con una creatividad que sus oponentes no pudieron igualar. En cuestión de horas, el asedio se rompió. La flota Hegemony fue destruida, capturada o huyendo. La base de Próxima se salvó. Pero la victoria tuvo un precio que perturbó a Ketvar más que cualquier derrota. Los humanos habían estado dispuestos a sacrificarlo todo. Habían convertido su propia base en munición. Habían usado sus sistemas de soporte vital como armas. Habían arriesgado sus vidas por tareas que deberían haber sido imposibles. Lo más inquietante fue su actitud después de la batalla. Celebraron como si hubieran ganado una competición deportiva en lugar de sobrevivir a una última batalla desesperada. ¿Cómo supieron que funcionaría?, preguntó Kate a Thompson. No lo sabía, respondió el mayor. Pero sabía que la rendición no funcionaría. A veces hay que intentar lo imposible porque es la única opción que queda. Esa noche, Qatar revisó los registros de batalla. Los humanos habían convertido la derrota en victoria al negarse a aceptar que la derrota fuera posible. Habían usado su propia base como arma, a su personal como munición y sus vidas como tácticas. Recursos. Empezó a comprender algo fundamental sobre la guerra humana. Otras especies luchaban para minimizar las pérdidas y alcanzar sus objetivos. Los humanos luchaban como si perder no fuera una opción, sin importar el costo. Comprenderlo lo mantuvo despierto durante horas. Si los humanos estaban dispuestos a sacrificar su base, sus vidas y su supervivencia por la victoria, ¿qué les harían a sus enemigos? La respuesta, sospechaba, era algo que la galaxia no estaba preparada para presenciar. El informe de la misión era clasificado al más alto nivel. Ketvar,
Sentado en la sala de conferencias segura a bordo de la nave furtiva de la coalición, estudiaba informes de inteligencia que le helaban la sangre. La Hegemony estaba desarrollando nuevas armas en una estación de investigación oculta en las profundidades del territorio enemigo. Proyecto Rompementes, explicó el comandante al equipo mixto. Tecnología de guerra psicológica que puede volver locas a poblaciones enteras. Si completan el desarrollo, la guerra termina. La misión era simple en concepto, imposible en ejecución. Un pequeño equipo se infiltraría en el espacio de la Hegemony, recopilaría información sobre las nuevas armas y regresaría con datos para que los científicos de la coalición desarrollaran contramedidas. El comandante Johnson lideraba el contingente humano. Su equipo de operaciones especiales incluía a la teniente Grace Martínez para reconocimiento, al sargento Carl Davis para operaciones de supervivencia y a la especialista Jennifer Moore para inteligencia técnica. 4 humanos contra todo un sistema estelar enemigo. El punto de inserción está aquí. Beltar indicó una posición a 3 años luz del objetivo. Usarán una sonda modificada para llegar al sistema sin ser detectados. La extracción está programada para 72 horas después de la inserción. ¿Y si algo sale mal?, preguntó Ketar. La sonrisa de Johnson era sombría. Entonces improvisamos. La inserción fue perfecta hasta que salió completamente mal. La sonda modificada sufrió una falla catastrófica durante la aproximación final. En lugar de un aterrizaje controlado en una luna remota, el equipo se estrelló en el mundo principal de la estación de investigación. Keitar recuperó la conciencia en un destrozo de metal retorcido que una vez fue su transporte. El sistema de su traje mostraba múltiples brechas en el casco, fallas en el soporte vital y falta de comunicación con la flota de extracción. A su alrededor, el equipo mixto de coalición evaluaba su situación con creciente desesperación. Transporte destruido, informó el subcomandante, el líder del equipo Altarion. Comunicaciones inoperables. Baliza de emergencia dañada sin posibilidad de reparación. Los suministros médicos están comprometidos, añadió Christite. Varios miembros del equipo resultaron heridos. La respuesta racional fue buscar refugio, atender a los heridos y esperar el rescate. Los humanos tenían otros planes. Johnson ya estaba estudiando mapas del terreno en su escáner portátil. El objetivo principal está a 12 kilómetros al norte. Los objetivos de inteligencia secundarios están dispersos por todo el continente. ¿Estás loco?, exigió. Estamos varados en un mundo enemigo sin plan de extracción. La supervivencia es la prioridad. Completar la misión es la prioridad, corrigió Johnson. Vinimos aquí para recopilar información. El accidente no cambia eso. Martínez estaba examinando las rutas de patrulla enemigas que se mostraban en su computadora táctica. Las fuerzas de Hegemony están realizando patrones de búsqueda alrededor del lugar del accidente. Nos encontrarán en 6 horas. Luego tenemos que estar en otro lugar en 6 horas, dijo Davis, revisando su equipo de supervivencia. Keitbar observó a los humanos prepararse para una operación que debería haber sido imposible. Su transporte fue destruido. Su equipo resultó dañado. Su posición se vio comprometida. Cualquier fuerza militar racional priorizaría el escape y la supervivencia. Al parecer, los humanos no eran racionales. El equipo se dividió en grupos más pequeños para evitar ser detectados. Keitar se encontró emparejado con Davis, siguiéndolos. El sargento humano atravesó un terreno que parecía diseñado para matarlos. La atmósfera tóxica requería el uso constante de equipo de respiración. La radiación de los soles gemelos del sistema penetraba sus trajes. Los depredadores nativos los rastrearon a través de bosques cristalinos que no ofrecían ningún escondite. Este mundo nos quiere muertos, observó Ketar tras su 5º encuentro con fauna hostil. La mayoría de los mundos lo hacen, respondió Davis, mientras acampaba en una cueva que apenas ofrecía refugio. La Tierra intentó matarnos durante millones de años. Nos acostumbramos. Davis había resultado herido durante el accidente.
Tenía el brazo izquierdo roto y los sistemas ambientales de su traje fallaban. En lugar de buscar atención médica, estaba planeando su aproximación a las instalaciones de investigación. Sus heridas necesitan tratamiento, señaló Qatar. No deben interferir con la misión. Davis corrigió. Las trataré después de que completemos nuestros objetivos. Martínez estaba realizando un reconocimiento de las instalaciones enemigas con un equipo que apenas funcionaba. Su escáner se había dañado en el accidente, pero lo había improvisado con componentes de otros dispositivos. El resultado fue algo que no debería funcionar, pero que de alguna manera proporcionó información detallada sobre las posiciones enemigas. La seguridad es más ligera de lo esperado, informó a través del sistema de comunicación dañado. No esperan una infiltración tan profunda en su territorio. Johnson coordinó la aproximación del equipo mediante señales manuales y ráfagas de radio abreviadas. La estación de investigación era una fortaleza diseñada para resistir bombardeos orbitales. Sus defensas podían detener ejércitos. No estaban diseñadas para detener a 4 humanos con equipo improvisado y sin importarles la seguridad personal. Moore accedió a la red informática de las instalaciones a través de un puerto de mantenimiento. Eso nunca fue diseñado para conexiones externas. Su software de infiltración fue creado a medida con componentes dañados, pero funcionó mejor que el equipo de fábrica. Su seguridad asume atacantes racionales, explicó mientras descargaba archivos clasificados. Nadie intentaría esta misión con nuestros recursos y equipo. Por eso funciona, respondió Johnson. La operación de recopilación de inteligencia duró 18 horas. 18 horas de movimiento a través de territorio hostil, evitando patrullas enemigas y accediendo a sistemas que deberían haber sido imposibles de violar. Los humanos trabajaron con lesiones que habrían incapacitado a otras especies y equipo que apenas funcionaba. Lo más inquietante para Qatar fue su actitud ante la creciente imposibilidad de la misión. Cada nuevo obstáculo era tratado como un rompecabezas por resolver en lugar de una razón para abortar. Cuando su ruta de escape se vio comprometida, encontraron una nueva. Cuando su equipo falló, lo repararon con componentes aleatorios. Cuando las fuerzas enemigas se acercaron, convirtieron la persecución en una ventaja. El avance se produjo cuando Davis fue capturado durante una misión de reconocimiento. Muchos interrogadores lo llevaron a una instalación segura para interrogarlo. En lugar de comprometerla, en la misión, su captura brindó nuevas oportunidades de inteligencia. Davis no solo se resistió al interrogatorio, sino que logró recopilar información detallada sobre los procedimientos de seguridad de Igeman, las rotaciones de personal y la distribución de las instalaciones. Cuando escapó 3 días después, trajo consigo información más valiosa que sus objetivos originales. ¿Cómo escapaste?, preguntó Kate Barr cuando Davis se reincorporó al equipo. Los convencí de que era más útil como cebo que como prisionero, respondió Davis, mostrando el dispositivo de rastreo que les había permitido implantar deliberadamente. Ahora creen que nos están cazando cuando en realidad los estamos cazando a ellos. La fase final de la misión Yao implicó operaciones de sabotaje que violaron todos los principios de la guerra encubierta. En lugar de recopilar información e irse discretamente, los humanos decidieron destruir por completo las instalaciones de investigación. Moore implantó virus informáticos en las redes de la estación que se propagarían por los sistemas de investigación de la hegemonía. Martínez identificó debilidades estructurales críticas que podían explotarse con explosivos mínimos. Johnson coordinó ataques simultáneos contra múltiples objetivos. El sabotaje superó con creces sus expectativas más descabelladas. La estación de investigación no solo sufrió daños, sino que quedó completamente destruida. Los virus informáticos se propagaron por las redes de hegemonía, causando fallos en toda su división de investigación. El proyecto Rompementes no solo se vio comprometido, sino que fue eliminado. La extracción posterior fue aún más imposible que la infiltración. Sin transporte funcional ni comunicación con las fuerzas de la coalición,
los humanos decidieron robar una nave de hegemonía. Lo consiguieron. La nave capturada contenía suficientes datos de inteligencia para mantener ocupados a los analistas de la coalición durante años. Los virus informáticos continuaron propagándose por los sistemas de hegemonía, causando daños que tardarían décadas en repararse. La misión, que debería haber sido una operación desesperada de recopilación de inteligencia, se había convertido en un ataque devastador contra las capacidades enemigas. Durante el viaje de regreso, Qatar intentó comprender lo que había presenciado. Los humanos habían convertido el fracaso de la misión en un éxito gracias a su determinación y a su total indiferencia ante las limitaciones. ¿Cómo supiste que el sabotaje funcionaría?, le preguntó a Johnson. No lo sabía, respondió el comandante. Pero sabía que recopilar información no sería suficiente. A veces hay que cambiar la situación por completo en lugar de simplemente comprenderla. Esa respuesta perturbó a Ket mucho más que cualquier batalla que hubiera presenciado. Los humanos no se adaptaban a situaciones imposibles. Transformaron esas situaciones en oportunidades. Empezó a comprender que el enfoque de la humanidad hacia la guerra era fundamentalmente diferente al de todas las demás especies de la galaxia. Donde otros veían obstáculos, los humanos veían desafíos. Donde otros calculaban las probabilidades, los humanos creaban nuevas posibilidades. Lo más aterrador era su disposición a sacrificarlo todo por el éxito de la misión. Habían arriesgado sus vidas, destruido su equipo y operado mucho más allá de sus capacidades porque se negaban a aceptar el fracaso como una opción. Las implicaciones eran asombrosas. Si los humanos estaban dispuestos a convertir una derrota segura en improbable, la victoria mediante la creatividad y la determinación, ¿qué harían cuando tuvieran ventajas reales? ¿Qué lograrían cuando no operaran con equipo dañado y probabilidades imposibles? Qatar sospechaba que la galaxia estaba a punto de descubrirlo. La flota de invasión apareció sin previo aviso en el espacio sapiriano. Miles de naves de guerra y Gemini emergieron del hiperespacio en perfecta formación, rodeando el mundo natal de Ktvar como una nube de tormenta metálica. El asalto había comenzado. Keitar se encontraba en el centro de defensa planetaria, observando despliegues tácticos que mostraban la desesperanza de su situación. La flota enemiga superaba en número a las fuerzas de la coalición en una proporción de 10-1. Sus naves estaban más nuevo, más rápido y mejor armado. Esto no era una batalla. Era una ejecución. Los protocolos de evacuación están activos, anunció el comandante Beltar al personal de defensa. El personal prioritario y los civiles están siendo trasladados a lugares seguros. En la sala, los oficiales sapirianos coordinaban la retirada con una eficiencia sombría. El plan de la OPA era lógico: salvar tantas vidas como fuera posible, preservar recursos críticos y reagruparse para la resistencia futura. Era la respuesta sensata ante una situación desastrosa. El general Frank Miller estudió las mismas pantallas con otros ojos. El comandante expedicionario humano había llegado 3 días antes con una pequeña flota de refuerzos de la coalición. Sus fuerzas estaban enormemente superadas en número, mal posicionadas y se enfrentaban a la mayor operación militar de la historia galáctica. Parecía complacido con el desafío. ¿Evacuación?, preguntó Miller, uniéndose a la conferencia de mando. Alguien dijo evacuación. Las matemáticas son claras, explicó Beltar. No podemos defender este mundo contra una fuerza tan abrumadora. La retirada es la única opción lógica. Miller sonrió. Kate había aprendido a temer esa expresión tras sus anteriores operaciones juntos. Significaba que los humanos estaban a punto de hacer algo imposible. La lógica es sobrevalorado, respondió Miller. A veces se gana haciendo lo que el enemigo sabe que no se puede hacer. La coronel Lisa Chan, al mando de las divisiones de blindados humanos, activó las proyecciones tácticas que mostraban el análisis del terreno de la capital. Planeaban un asalto terrestre tras un bombardeo orbital. Doctrina de hegemonía estándar, fuerza abrumadora, creatividad mínima. El mayor Sam Wilson,
que coordinaba el apoyo aéreo, destacó las posiciones de la flota enemiga. Su formación está diseñada para maximizar la potencia de fuego y superponer los campos de defensa. Es ingeniería militar de manual, lo que significa que es predecible, añadió el capitán Bobby Taylor de la Estación Táctica Naval. Los enemigos predecibles cometen errores predecibles. El plan de defensa que surgió durante las siguientes 6 horas violaba todos los principios de la guerra convencional. Donde la doctrina estándar exigía posiciones fortificadas y una retirada organizada, los humanos proponían movilidad y un contraataque agresivo. Donde la lógica exigía la preservación de las fuerzas, sugirieron emplearlo todo en operaciones simultáneas. El bombardeo orbital comenzó al amanecer. Los dreadnoughts de la hegemonía sembraron la destrucción en instalaciones militares, edificios gubernamentales y complejos industriales. La capital se estremeció bajo impactos que convirtieron los edificios en vapor y las calles en cráteres. La mayoría de los defensores se refugiaron en búnkeres subterráneos. Los humanos hicieron lo contrario. Wilson lideró escuadrones de cazas atmosféricos en ataques contra las naves de bombardeo. Sus pilotos volaron a través de campos de escombros y barcazas de armas de energía que deberían haber sido letales al instante. Usaron los restos que caían como cobertura, convirtiendo el propio bombardeo enemigo en camuflaje. Imposible, murmuró Beltar, observando la exhibición táctica de Wilson. Están volando a través de la zona de bombardeo. La están usando, corrigió Miller. Los escombros enmascaran las señales de los sensores. La descarga de energía interfiere con los sistemas de puntería. El bombardeo los beneficia más que los perjudica. Las unidades blindadas de Chan se desplazaron por la ciudad en llamas, utilizando los edificios destruidos como fortificación y los escombros como munición. Sus tanques dispararon trozos de hormigón y metal retorcido contra las posiciones enemigas con el tiempo. La misma efectividad que los proyectiles convencionales. Las fuerzas terrestres humanas no defendieron posiciones. Convirtieron todo el campo de batalla en un arma. La infraestructura dañada se convirtió en obstáculos para las fuerzas enemigas. Los edificios destruidos se convirtieron en posiciones de francotiradores. Incluso los cráteres del bombardeo orbital se utilizaron como ventajas tácticas. Taylor coordinó las operaciones navales desde la órbita utilizando naves enemigas capturadas y plataformas de armas improvisadas. Su flota incluía cargueros convertidos en plataformas de misiles, naves mineras equipadas con armas de grado militar y transportes civiles con grupos de abordaje. Están utilizando todo, observó Qatar, estudiando las exhibiciones tácticas, equipo militar, naves civiles, maquinaria industrial. Nada es demasiado primitivo o inapropiado para convertirlo en armamento. Ese es el punto, respondió Miller. El enemigo se preparó para luchar contra nuestro ejército. No se preparó para luchar contra toda nuestra civilización. La invasión terrestre comenzó 12 horas después del bombardeo. Las fuerzas de asalto hegemanas desembarcaron en cantidades abrumadoras con equipo superior y una coordinación perfecta. Deberían haber conquistado el planeta en cuestión de horas. En cambio, se encontraron librando una guerra sin precedentes en su experiencia. Los humanos habían convertido la capital en un laberinto de trampas mortales y puntos de emboscada. Las calles estaban bloqueadas con obstáculos que obligaban a las fuerzas enemigas a seguir rutas predeterminadas. Los edificios estaban equipados con explosivos que los convertían en enormes granadas de fragmentación. Incluso los sistemas de alcantarillado habían sido transformados en rutas de ataque. Voluntarios civiles trabajaron junto al personal militar utilizando armas improvisadas y conocimiento local para crear ventajas tácticas. Los dueños de tiendas se convirtieron en francotiradores, los obreros de la construcción en expertos en demoliciones. Incluso los niños contribuyeron proporcionando información sobre los movimientos del enemigo. Esto viola las convenciones de la guerra civilizada, protestó el subcomandante durante una de las sesiones informativas tácticas. El enemigo violó esas convenciones al invadir nuestros hogares,
respondió Miller. Ahora luchamos según las reglas humanas. Las reglas humanas, descubrió Qatar, eran simples. Todo era un arma. Todos eran combatientes y la rendición no era una opción. El punto de inflexión llegó cuando Taylor lanzó su desesperado asalto orbital. Utilizando todas las naves disponibles, incluyendo naves que apenas servían para su nave espacial, atacó la flota de Mando y Gemini con tácticas que desafiaban la lógica militar. Los cargueros se embistieron a los dreadnoughts. Los buques mineros utilizaron equipos industriales como armas. Las lanzaderas de pasajeros transportaron grupos de abordaje al corazón de las formaciones enemigas. El ataque fue suicida, caótico y completamente efectivo. Está usando naves civiles como armas, dijo Ketvar, observando la exhibición táctica. Con horror. Está usando todo como arma, corrigió Miller. Eso es lo que hacen los humanos. Transformamos lo que tenemos en lo que necesitamos. La destrucción de la nave de Mando creó caos en la flota enemiga. Los capitanes perdieron la coordinación y comenzaron a tomar decisiones independientes. Algunos se retiraron, otros atacaron aleatoriamente. Muchos simplemente se desviaron, confundidos. Chan aprovechó el caos orbital lanzando ataques terrestres contra las zonas de aterrizaje. Sus fuerzas se habían reducido a una fracción de su fuerza original, pero lucharon con una intensidad que multiplicó su efectividad. Las unidades aéreas de Wilson atacaron las líneas de suministro y los centros de comunicación, aprovechando la confusión enemiga para eliminar objetivos críticos. Sus pilotos volaron misiones que deberían haber sido imposibles, penetrando profundamente en territorio enemigo con aeronaves dañadas y armas improvisadas. La batalla se prolongó durante 3 días. 3 días de lucha constante, probabilidades imposibles y decisiones tácticas que violaron todos los principios de la guerra racional. Los humanos no solo se negaron a rendirse, se negaron a reconocer que la rendición era posible. Cuando la lucha finalmente terminó, la fuerza de invasión de Gemini fue destruida. Su flota fue capturada o dispersada. Sus fuerzas terrestres fueron eliminadas o se rindieron. La invasión que debería haber conquistado Sapiria Prime en la nuestra vía fracasó por completo. La celebración de la victoria en la capital fue diferente a todo lo que Qatar había presenciado. Humanos, cefirianos y otras especies de la coalición celebraron juntos, pero sus actitudes hacia la victoria fueron diferentes. La mayoría de las especies celebraron la supervivencia. Los humanos celebraron la oportunidad de luchar. ¿Cómo supiste que funcionaría?, le preguntó Kate a Miller durante la ceremonia de la victoria. No lo sabía, respondió el general. Pero sabía que rendirse no funcionaría cuando esas son tus opciones. Luchas hasta encontrar la manera de ganar. Esa noche, Qatar caminó por las ruinas de su capital. Los daños fueron masivos. Los edificios fueron destruidos. La infraestructura colapsó. El costo de la victoria había sido enorme. Pero la ciudad seguía allí. El mundo seguía siendo libre. La gente seguía viva. Empezó a comprender algo fundamental sobre la guerra humana. Otras especies lucharon hasta que la victoria fue imposible. Luego se rindieron para preservar vidas y recursos. Los humanos lucharon hasta crear la victoria de la imposibilidad. Las implicaciones fueron asombrosas. Los humanos no solo ganaron batallas con tácticas superiores o mejor equipo. Ganaron negándose a aceptar que ganar era imposible. Convirtieron toda su civilización en un arma y la empuñaron con total dedicación a la victoria. Lo más aterrador era su actitud hacia el sacrificio. Estaban dispuestos a arriesgarlo todo, incluyendo sus propias vidas y toda su civilización, para lograr sus objetivos. No calculaban pérdidas aceptables. Aceptaban las pérdidas que fueran necesarias. De pie en las ruinas de su ciudad, rodeado de humanos que celebraban haber salvado su mundo con pura determinación y locura táctica, Kate finalmente comprendió el significado del terror. No era miedo a la muerte ni a la destrucción. No era preocupación por fuerzas enemigas superiores ni por probabilidades imposibles.
El verdadero terror era la comprensión de que los humanos harían cualquier cosa, sacrificarían cualquier cosa y arriesgarían todo para proteger lo que consideraban importante. Se convirtieron en armas, sus ciudades en campos de batalla y toda su especie en una fuerza militar invencible debido a la influencia de Yahweh.